Bien, voy a iniciar con el llamado a lista, como siempre, por favor, atentos a su nombre y me contestan preferiblemente a través del micrófono. Alfonso Riaño, Presente, profe. Buitrago Vega, Presente, profe. Calderón Zabaleta, Presente, profe. Camacho Vargas, Presente, bro. Cardona Vega, Cardona Vega, voy a poner el chat. No, no está Cardona. Listo. Castellanos Huertas. Castellanos. No está tampoco Castellanos. García Fique. Presente, profe. García Manrique. Listo, ahí te vi. García Romero. García Romero, también te vi. Gómez Sánchez. Ok. Traten por el micrófono en la medida de lo posible, porque es que estoy mirando el listado, entonces de pronto no los veo en el chat. González Bonilla. Presente. Guerrero Montes. Presente. León Romero. Presente. Lesmer Roldán. Presente. Montañez Galvis. Presente, profe. Montoya Duarte. Presente. Aldo Correa. Presente, profe. Piñeros Díaz. Presente. Listo. Plata Velasco. Presente. Porras Castillo. Presente. Oso Cristancho. Presente. Prieto Gómez. Presente. Rendón Rengifo. Presente. Riaño Torres. Profe, a Juli le está fallando la conexión a internet, pero ella va a tratar de conectarse lo más que se pueda. Listo. Gracias. Rojas Forero. Presente. Rojas Usma. Presente. Rosero Mármol. Presente. Torres Vega. Presente. Vega Moreno. Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Listo. Bien. Voy a abrir la cámara. Como siempre, por favor, me dicen si tienen problemas con visualización, con audio. Si llegan a tener problemas, me avisan y pues lo manejamos de otra forma. ¿Listo? Bien. Antes de arrancar, nosotros, si no estoy mal, habíamos dejado, digamos que el tema que discutimos la sesión anterior, lo habíamos dejado como un poquitico cortado, porque estábamos discutiendo una definición, estaba ejemplificando y a pesar de que terminé el ejemplo, digamos que el tiempo como que nos obligó como a apresurar un poquitico la idea con respecto a ese ejemplo. Entonces no voy a retomar el ejemplo porque el ejemplo digamos que es relativamente sencillo, pero voy a retomar la idea de lo que se alcanzó a hacer para tratar de continuar a partir de ahí. Nosotros estábamos discutiendo un concepto que es central en este trabajo de los sistemas de ecuaciones lineales. Y es el concepto de lo que son los sistemas escalonados reducidos. En algunos textos los llaman las matrices escalonadas reducidas, pues porque estamos hablando de representaciones matriciales. Pero digamos que en el fondo la idea es sencilla. Yo tengo un sistema
de ecuaciones lineales, yo lo convierto a su representación matricial, lo cual digamos que no tiene mayor misterio, y dentro de esa representación matricial yo entro a revisar una secuencia de propiedades. Y al revisar esa secuencia de propiedades, yo voy determinando si el sistema es escalonado reducido o no lo es. El ejemplo que alcancé a mostrar la vez pasada, que era un ejemplo muy específico, es un ejemplo que es precisamente escalonado reducido, porque es un ejemplo en el cual uno verifica cada una de las 4 propiedades y efectivamente se cumple. Si ustedes recuerdan bien, era un sistema donde las variables aparecía solo una variable por ecuación y aparecía igualada a un número específico. Y entonces, tratando de retomar la idea de esas propiedades, la primera propiedad me decía que todo primer elemento de la fila, distinto de 0, tenía que ser igual a 1. A esos elementos los llamábamos pivotes. Entonces uno mira fila por fila y mira cuál es el primer elemento distinto de 0. Y en ese caso, uno mira si es un 1, efectivamente cumple con la propiedad. Si no es igual a 1, entonces no cumple con la propiedad. Y entonces uno determina los pivotes del sistema. La segunda propiedad me decía que los pivotes, a medida que se va bajando por el sistema, es decir, a medida que voy mirando fila por fila hacia abajo, los pivotes tienen que estarse corriendo hacia la derecha. Es decir, no pueden quedar 2 pivotes, uno por debajo del otro, y no puede quedar un pivote de abajo a la izquierda de un pivote de una fila superior. Tienen que estar hacia la derecha. La tercera propiedad me dice simplemente que no puede haber filas 0, totalmente 0, intercaladas, es decir, que si hay filas iguales a 0, esas tienen que estar en la parte inferior de la matriz. Y la cuarta propiedad, que digamos que es una de las más distintivas de este tipo de sistema, es que en la columna donde haya pivote, porque no todas las columnas van a tener pivote, o no siempre, eso lo vamos a ver después, pero en las columnas donde haya pivote, todo lo demás de la columna tiene que ser igual a 0. Y entonces uno se ponía a revisar el ejemplo que les di la vez pasada y efectivamente cumple con todas las 4 propiedades. Y en ese caso podemos decir que es un sistema escalonado reducido. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Yo quiero empezar a ver ejemplos de cosas que no son sistemas escalonados reducidos. Y a eso quiero dedicar, digamos que por lo menos, o máximo la primera hora, perdón, de esta sesión, para mirar ejemplos de lo que no es y de lo que sí es, para que empecemos a identificar correctamente este concepto que es completamente central. Y voy a arrancar con el siguiente ejemplo. Quiero que miren cuidadosamente el sistema que les voy a proponer. Me dicen si lo ven correctamente. ¿Todos ven correctamente el sistema que acabo de proponer? Sí, señor. Sí, señor. Por favor, escríbanlo. Y entonces el procedimiento para determinar si este sistema es o no escalonado reducido es revisar propiedad por propiedad. Y para que sí sea escalonado reducido, tiene que cumplir con todas las 4 propiedades. Si no lo es, o si no cumple alguna de las propiedades,
inmediatamente no es escalonado reducido. ¿Sí entienden la idea de la situación? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, para identificar mucho más fácil si el sistema es escalonado reducido o no, tenemos que pasar a su representación matricial. Yo les había dicho a ustedes que es muy común que en los sistemas aparezcan pedazos que no están, que pareciera que no están, pero pues eso implica que en la representación esos pedazos se reemplazan por un cero. Entonces acá la representación matricial quedaría de la siguiente forma. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí Sí, estamos señor. de acuerdo? Sí, señor. Entonces, este paso siempre tiene que ser transparente. Coger el sistema y representarlo matricialmente tiene que ser inmediato, por decirlo de alguna forma. Ahí no puede haber equivocación. Si ustedes se equivocan en la representación matricial, de ahí para adelante todo va a estar equivocado. Entonces, miren cuidadosamente cómo se hace la representación matricial. Esta es la de este sistema y vamos a revisar cada una de las propiedades. Entonces, yo lo que hago con mi esquema es, yo aquí listo, yo numeré las propiedades, 1, 2, 3, 4, y lo que yo empiezo a mirar es si la cumple o no. Cuando la cumple, es como un check, es como un checklist. Entonces yo miro, primera propiedad, si se cumple, check. Segunda propiedad, si se cumple, check. Y apenas haya una propiedad que no se cumpla, en vez de poner check, yo digo, no, esta propiedad no se cumple, e inmediatamente digo, el sistema no es escalonado reducido. Entonces hay que tener mucha claridad sobre el esquema de esas propiedades que estoy proponiendo acá. Bien, miremos la primera propiedad. La primera propiedad dice que cuando me vaya por la matriz, en cada fila, el primer elemento distinto de 0 tiene que ser igual a 1. Eso lo habíamos mirado relativamente claro en el ejemplo anterior. Nosotros habíamos dicho, ok, yo miro fila por fila y empiezo. La primera fila, primer elemento. Este primer elemento es distinto de 0. ¿Es igual a 1? Sí, señor. Sí. Entonces, la primera fila cumple con la primera propiedad. Miro la segunda fila y entonces miro, el primer elemento es igual a 0, entonces salto al siguiente, y el primer elemento distinto de 0 también es igual a 1. Entonces, con la segunda fila también se está cumpliendo con la primera propiedad. ¿Qué pasa con la tercera fila? ¿La tercera fila también cumple con la propiedad? No. No, señor. No. ¿Sí es claro por qué no se cumple con la primera propiedad? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Porque no es Si ustedes miran de izquierda a derecha, aquí hay un 0, me salto al siguiente, aquí hay un 0, pero acá el primer elemento distinto de 0 no es igual a 1. Y entonces, como esta fila no cumple con la primera propiedad no se cumple, y apenas aparece una propiedad que no se cumple, inmediatamente yo digo que el sistema no es escalonado reducido. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces vamos a jugar este juego. Yo doy un sistema, vamos a verificar, con su ayuda, claro está, si se cumple cada una de las propiedades y a partir de eso determinamos si el sistema es escalonado reducido o no lo es. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. ¿Puedo borrar este ejemplo?
Voy a borrar. Quiero que miren este otro ejemplo. ¿Sí ven el sistema? ¿Sí ven claramente todos el sistema? Sí, señor. Listo. Bien. Hagamos la representación matricial. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí me quedó correcta la representación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, el mismo checklist. 1, 2, 3, 4. Y entonces, revisemos propiedad por propiedad. Alguien me puede preguntar, que puede ser una pregunta válida, ¿y tenemos que revisar las propiedades estrictamente en este orden? No, pero lo que pasa es que hay propiedades que dependen de otras anteriores. Entonces, hay veces que algunos de ustedes rápidamente ven, no, mire que ya no cumple esta propiedad. La 3, por ejemplo. Entonces dicen, ¿para qué me pongo a mirar la 1 y la 2 si yo ya vi que la 3 no se está cumpliendo? Eso es completamente válido. Pero si no tienen total claridad, arranquen. Les recomiendo que arranquen en el orden que les estoy proponiendo. Este ejercicio al principio parece lento, pero con el paso del tiempo, ustedes lo van agilizando mucho más. Entonces, mientras arrancamos, yo hago el procedimiento siguiendo el orden, trabajándolo con estructura, pero eventualmente la idea es que ustedes puedan identificar rápidamente si lo es, que todas las propiedades están cumpliendo, si no lo es, cuál es la propiedad que está fallando. Bien, voy a preguntar rápidamente. ¿Se cumple con la primera propiedad? Señor. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. La primera propiedad no tiene problema. Miren la fila, primera. El primer elemento distinto de 0 es 1. En la segunda fila, miren. Primer elemento 0, salto al siguiente, 1. Y en la tercera propiedad, en la tercera columna, perdón, miren el primer elemento y efectivamente es 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Señor. Entonces, primera propiedad, check. Sin problema. ¿Qué dice la segunda propiedad? Estos elementos que yo he señalado son los pivotes del sistema. Y para que el sistema sea escalonado reducido, la segunda propiedad me dice que los pivotes tienen que irse corriendo hacia la derecha a medida que yo voy bajando sobre el sistema. Es decir, que el pivote de la segunda fila tiene que estar a la derecha del pivote de la primera fila y el pivote de la tercera fila tiene que estar a la derecha del pivote de la segunda fila. Precisamente, y de ahí viene el nombre de escalonado, la idea es que estos pivotes formen como una especie de escalera dentro del correspondiente sistema. Yo les pregunto, ¿sí se está cumpliendo con la segunda propiedad? No, señor. No, Sí, señor. señor. Claramente no, porque si ustedes miran estos dos pivotes, el pivote de acá está por debajo del pivote de la segunda fila. Y entonces claramente este sistema no cumple con la segunda propiedad e inmediatamente decimos que no es escalonado reducido.
¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Miremos otro ejemplo. Como les digo, la idea es dedicar esta primera hora a esta identificación que es fundamental en el método que vamos a ver posteriormente, que es el método de Gauss-Jordan. Identificar si es escalonado reducido o no un sistema es central en ese método. Entonces, para mí es importante hacer este ejercicio. No importa lo tedioso y lo largo que se llegue a ver y lo lento que se llegue a ver al principio, me interesa que esto quede totalmente clarificado. Miren este sistema. Miren este sistema. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, señor. Representación matricial. Y hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. ¿Sí me quedó bien la representación matricial? ¿O no? Profe, la derecha subinferior no debería ser 3 en vez de 1. Gracias. Y aquí es un 3 y aquí es un 20 igual de 1. Gracias, muchas gracias. Perfecto. No fue, el error no fue intencional, me equivoqué, pero bueno, por lo menos ayudó a ver si están atentos con la representación matricial. Bien. Bien. Rápido. Dime. El primer número como el resultado es 20, ¿cierto? Sí, Ah, ok. sí, claro. Miren, ejercicio fundamental. Ver esto como una matriz, como una representación matricial. Vamos. Pregunto, y vamos a mirarlo rápidamente. ¿Cumple con la primera propiedad? No, ¿Por qué no? porque en la segunda fila no cumple la primera, no tiene el primer numerito, el 1, no lo tiene. Pero mira, en primer lugar, recuerden que el criterio o esos criterios solo se miran del lado izquierdo. Creo que eso lo había dicho, ¿cierto? Es mirar solo de la parte izquierda. Y lo que dice la primera propiedad es que el primer elemento distinto de 0 tiene que ser igual a 1. Pero como en esta fila no hay elementos distintos de 0, porque no los hay, entonces en esta fila no hay necesidad de revisar la primera propiedad. Lo que dice la primera propiedad es que si hay un primer elemento distinto de 0, ese tiene que ser igual a 1. Pero si no hay ningún elemento distinto de 0, pues no hay nada que revisar en esa propiedad y entonces ahí se cumple sin ningún problema. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ah, ok, dale. Entonces, a la hora de revisar la primera propiedad, miro la primera fila. ¿La cumple? En la primera fila, ¿se cumple la primera propiedad? Sí, señor. Sí, señor. Señor. En la segunda fila no revisamos, porque en la segunda fila, pues no hay necesidad de mirar si hay, cuál es el primer elemento distinto de 0, pues porque no hay ningún elemento distinto de 0. Entonces, esta fila no la miro, la tercera fila cumple con la primera propiedad, No, señor. Sí, señor. ¿no? Sí. Sí, Y señor. Miren, el primer el elemento primer distinto de 0 es 1. distinto de 0 es 1. Y esa es la primera propiedad.
¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, ¿O señor. no? Señor. Entonces, la primera propiedad sí se cumple, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Listo. Este ejemplo es interesante para mí porque sirve o me sirve para aclarar totalmente el alcance de las propiedades. Miren la segunda propiedad. Miren la segunda propiedad. ¿Los pivotes cuáles son? El pivote es este y este es el pivote. Esta fila no tiene pivote, pero nadie dijo que tenían todas las filas que tener pivote. Eso nunca se dijo. Lo que sí se dijo en la segunda propiedad es que el pivote de una fila, cuando hay pivote de una fila inferior, tiene que estar a la derecha del pivote de una fila superior. Es decir, el pivote, estos son los pivotes, y este es el pivote de la fila de abajo y este es el pivote de la fila de arriba. ¿Sí se cumple con la propiedad? Sí, señor. Sí, señor. Miren que el pivote está a la derecha del pivote de la fila de arriba. Entonces la segunda propiedad se cumple sin ningún inconveniente. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, señor. Listo. ¿Qué dice la tercera propiedad? La tercera propiedad dice, y vuelvo, insisto, todo esto se mira al lado izquierdo. Creo que yo lo escribí explícito. Al lado izquierdo de la matriz es donde se revisan las propiedades. Y entonces, al lado izquierdo de la matriz, al lado izquierdo de esta línea vertical, hay una fila que es completamente cero, que es esta de acá. Pero esta fila está intercalada dentro del sistema. Es decir, esta fila no está hacia abajo en el matriz. Esta fila está en la mitad. Y precisamente eso es lo que me prohíbe la tercera propiedad. La tercera propiedad me dice que si hay una fila que es igual a cero, esa fila tiene que estar debajo del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, acá no se cumple con la tercera propiedad. Y como no se cumple con la tercera propiedad, no es escalonada reducida. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, ¿Sí me señor. estoy haciendo entender hasta ahí? ¿O Sí, no? señor. Sí, señor. Preguntas. Pregunten lo que quieran. Profe, ¿por qué se cumplió Dime. ¿por qué se cumplió la primera? Porque el primer elemento distinto de cero siempre es uno, ¿no? Mira, en este, el primer elemento distinto de cero es 1. Como en este no hay elementos distintos de cero, pues ahí no hay nada que revisar. ¿Sí me hago entender? Y en cambio acá, en la tercera, el primer elemento distinto de cero sí es efectivamente igual a 1. Entonces, en las filas donde hay elementos distintos de cero, el primer elemento distinto de cero es igual a 1. Y eso es precisamente lo que dice la primera propiedad. ¿Sí o no? Señor. ¿Sí es claro? Ujú. Listo, pues. Voy a ver si el siguiente ejemplo les aclara un poquitico más, por si hay confusión todavía. Perdón. Cuidadosamente. Este ejemplo me gusta por varias razones. La primera, que ustedes empiezan a quitarse esa idea que de repente todavía ustedes pueden tener en algún lado, que en todos los sistemas tiene que haber la misma cantidad de ecuaciones que la misma cantidad de variables. Este sistema que estoy proponiendo acá no tiene esa condición.
ese sistema que tengo acá tiene 3 ecuaciones y 4 variables. Y eso no le quita que siga siendo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, yo puedo trabajar con este sistema y entrar a revisar si cumple con las propiedades o no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Representación matricial. Voy a empezar a preguntar. La pregunta al principio es una pregunta de sí o no. Profe, tengo una pregunta Dime. antes. ¿Es necesario colocar los ceros en la representación matricial o Sí. los podemos omitir? No, es fundamental, es fundamental. En la representación matricial tiene que ir todos los ceros porque ahí sí tiene que ir lleno el sistema. Tal vez en el sistema de ecuaciones lineales original, no. Pero ustedes tienen en la representación matricial que meter ceros donde haya cero. Si no, la representación matricial queda incompleta. ¿Sí me va a entender? Ok, profe, gracias. Listo, pues. Entonces, entremos a revisar. Aquí está la representación matricial. Entremos a discutir esto y ustedes me van a ir ayudando. Primera propiedad. ¿Se cumple? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Miren, en esta fila, el primer elemento distinto de 0 es igual a 1. ¿Sí o no? En esta segunda fila, el primer elemento de 0, el primer elemento distinto de 0, también es igual a 1. Y en la tercera fila, como no hay elementos distintos de 0, pues no hay nada que revisar con respecto a esa primera propiedad. Y entonces, en ese sentido, la primera propiedad se cumple sin inconveniente. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Claro eso? Sí, señor. Entonces, check en la primera propiedad. ¿Qué dicen de la segunda propiedad? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple. Sí, señor. Miren, estos son pivotes y el pivote de la fila de abajo está a la derecha del pivote de la fila de arriba. Yo aquí quiero hacer una aclaración. Decir a la derecha no significa que esté inmediatamente a la derecha. Es decir, no significa que el pivote obligatoriamente tenga que estar acá. Lo que importa es que esté a la derecha. No importa cuántas posiciones a la derecha esté. Entonces, en ese sentido, este pivote sí cumple efectivamente con estar a la derecha de acá. Como aquí no hay pivote, pues no hay nada que revisar. Segunda propiedad, se cumple, sin problema. Tercera propiedad, ¿se cumple o no se cumple? Sí, Se cumple. Miren, aquí hay una fila que tiene ceros y está abajo, no está intercalada. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, la tercera propiedad efectivamente se está cumpliendo. ¿Cuándo no se cumple la tercera propiedad? La única ocasión en la que no se cumple la tercera propiedad es que esta fila de ceros estuviera intercalada dentro del sistema. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Cuarta propiedad. ¿Qué me dice la cuarta propiedad? Quiero que miren cuidadosamente y quiero que la leamos cuidadosamente porque tal vez esa es la propiedad que menos hemos entrado a discutir. Si se llega a cumplir la cuarta propiedad, el sistema es escalonado reducido. Pero si no se llega a cumplir, no es escalonado reducido. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué dice la cuarta propiedad? Dice, cojamos las columnas, y yo quiero aquí hacer énfasis en que columna es vertical y fila es horizontal, cojamos las columnas donde haya pivote. Donde haya pivote.
¿En qué columnas hay pivote? En la primera y la tercera. En la primera y en la tercera. Y lo que me dice la cuarta propiedad es que en las columnas donde haya pivote, excepto el pivote, todo lo demás tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, en esta columna hay pivote, ¿sí o no? Y excepto el pivote, todo lo demás es igual a 0. Entonces, esta primera columna cumple con la cuarta propiedad. ¿Sí me siguen hasta ahí? En las columnas donde hay pivote, todo lo que no es pivote tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Qué pasa con la tercera columna? ¿Cumple con la cuarta propiedad? No, señor. No. Miren que en la tercera columna el pivote es este es el pivote, pero aparte del pivote hay cosas que no son 0. Y entonces, como acá, en esta columna, que hay pivote, excepto el pivote, hay cosas que son distintas de 0, inmediatamente yo digo que no se cumple la cuarta propiedad y eso implica que esto no es escalonado reducido. Profe, si por ejemplo en esa columna sí se cumpliera, pero entonces no tiene que ver nada la otra, la de 3, 4, 0, porque no hay No, pivote. porque es que eso solo se revisa en las columnas donde Ok. sí hay pivote. Listo. ¿Sí o no? Es importante ese detalle. Esa cuarta propiedad se revisa en las columnas donde haya pivote. Dense cuenta que aquí no hay pivote en todas las columnas. Entonces la cuarta propiedad no se revisa sobre todas las columnas. Se revisa sobre las columnas donde haya pivote. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo. Me voy con esto. Y quiero que lo piensen ustedes. ¿Listo? Y que me digan si es escalonado reducido o no. Y en caso que no lo sea, que me digan cuál es la propiedad que está fallando. ¿Listo? Perdón, aquí es 2x2. ¿Sí ven todos el sistema? ¿Clarito? No quiero que se apresuren a responder. Les doy 5 minutos. Ustedes dirán, no, es mucho tiempo, yo ya lo vi. No, revíselo con cuidado en este momento. Ya después, cuando esto se agilice, sí, claro, ustedes lo podrán ver en 10 segundos. En 10 segundos lo podrán ver rápidamente. Pero aquí quiero que se tomen su tiempo para mirar si ese sistema efectivamente es escalonado reducido. Entonces, por aquí pongo las propiedades para hacer el check correspondiente. Y quiero que lo miren, lo revisen y me digan si es o no es escalonado reducido. Pero tómense su tiempo, no se apresuren a responderme, por favor. En este momento me interesa es que haya seguridad sobre lo que se está haciendo. Ya después empezaremos a pedir agilidad para este tipo de procedimiento. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Entonces miremoslo. 3 minuticos. Miremoslo 3 minuticos más y ya entramos a discutir. Permítanme 2 minuticos.
Listo. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No, señor. Sí. Sí. Listo. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, eso sí está más solo no. Dime cuál fue la propiedad, el que dijo no. ¿Cuál fue la propiedad que según tú no se cumple? La segunda, profe. La segunda. Miremos la representación matricial. Listo. A ver, antes de mirar la segunda, entonces miremos la primera. ¿Se cumple la primera según tú? ¿La primera se cumple? Sí, señor. Sí. Aquí están los pivotes, rápidamente. Miren cómo esto empieza a agilizarse. Rápidamente, pivote y pivote. ¿Sí o no? Entonces la primera, check, sin problema. La segunda, ¿por qué me dices que la segunda no se cumple? Porque dice que el pivote inferior debe estar a la derecha del pivote de arriba. ¿Y no Entonces se ahí. cumple? No, no, señor. ¿Por qué no? Ah, no, sí, señor, sí se cumple. A la derecha. ¿No está a la derecha? Aquí está el pivote de la fila de arriba y aquí está el de la fila de abajo. Y el de abajo yo lo veo a la derecha del pivote de la fila de arriba. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo todos con eso? Sí, señor. La tercera propiedad se cumple, miren, si no hay filas que sean distintas e iguales a cero, la tercera propiedad no hay que revisarla. Porque la tercera propiedad, lo único que está buscando revisar es que no haya filas de cero intercaladas. Pero si no hay filas totalmente cero, esta propiedad inmediatamente se cumple. Porque no hay necesidad de revisar. La única forma en que la tercera propiedad falle es que haya una fila igual a cero que esté intercalada. No olviden ese detalle. Entonces, cuando no hay filas que sean igual a cero, cuando no hay filas que sean igual a cero, pues la tercera propiedad no se revisa, se cumple inmediatamente. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Qué me dicen de la cuarta propiedad? ¿Se cumple o no se También se cumple? cumple. Sí, Sí, se Sí, cumple. señor. Miren, miren donde hay pivote y excepto el pivote, todo lo demás es cero. ¿Sí o no? Cuando consigo el check sobre las cuatro propiedades, ahí sí puedo decir que el sistema es escalonado reducido. Sí, sí, lo dame 3 minutos. Listo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Yo, profe, Dime. qué pena. Profe, es que no entendí la cuarta propiedad. O sea, si dice que los demás elementos deben ser igual a cero porque se cumple, siendo que ahí está el 2, el 1 y el 10. No Porque la entiendo. propiedad dice que eso se revisa en las columnas donde haya pivote. Ah, ok, profe. ¿Cuáles son las columnas que tienen pivote? La primera y la tercera. La cuarta propiedad no se revisa acá, porque es que aquí no hay pivote, ¿sí o no? Ni la Ah, cuarta propiedad se revisa acá, porque aquí tampoco hay pivote. Hay que tener una claridad esencial sobre lo que significa ser pivote. Pivote es el primer elemento distinto de cero en cada fila. Es decir, el pivote es este y el pivote es este. ¿Sí es claro ahora sí? Sí, señor. Gracias, profesor. No, ni más faltaba. Gracias a ti. ¿Más preguntas?
Miren, denme un minuto más y nos vamos a descansar 10 minutos. Para que ustedes miren, reflexionen y si cuando volvemos tienen preguntas todavía, háganlas sin problema. Pero tienen que ser preguntas después de haber reflexionado cuidadosamente. Este ejercicio es fundamental. Este ejercicio de identificar cuándo un sistema es o no escalonado o reducido es esencial para lo que vamos a desarrollar después. Es un ejercicio que al principio les parecerá lento. Yo creo que en este momento habrá estudiantes que dirán, no, pero o sea, es mucha demora para mostrar que un sistema es escalonado o reducido cuando yo rápidamente ya me di cuenta que no lo es o que sí lo es. Bien, maravilloso. O sea, si lo identifican bien rápido, mejor. Cuando llegue el momento de la verdad, yo no me voy a poner a preguntar cuál propiedad no se cumple, cuál propiedad sí se cumple. Cuando llegue el momento de la verdad, la pregunta que uno tendrá que hacerse es si es escalonado reducido o no es escalonado reducido. Y en ese sentido, es importante que ustedes tengan esa claridad conceptual. Ya veremos, y eso quiero hablar en la segunda parte de la clase, por qué son importantes estos sistemas escalonados reducidos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, descansemos 10 minuticos. Nos vemos, en el mío son las 9:53. Nos vemos a las 10:03 o 10:05 si prefieren. 10:05. Y continuamos con nuestra discusión. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, nos vemos en 12 minutos. Muchas gracias.
¿Ya están todos por ahí? ¿O no? ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Me ven? Voy a dejarlo así un segundo. No voy a escribir en el tablero todavía. Quiero como entrar a disertar un poco sobre el sentido o el propósito de todo esto. A mí siempre me gusta, cuando estoy explicando un tema, tratar de mencionar hacia dónde voy, para que ustedes tengan conciencia de la importancia de lo que se está haciendo y no piensen que es simplemente material de relleno, por decirlo de alguna forma, sino que realmente hay un trasfondo detrás de esto, hay un propósito. El propósito es el de siempre: solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Ese es, por decirlo de alguna forma, nuestro gran objetivo. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales grande, y cuando hablo de grande, hablo de sistemas de más de 2 ecuaciones o de más de 2 variables, ese es un sistema que se hace complejo de determinar su solución. Esos métodos que veíamos en la primera o segunda clase, primera clase diría yo, de sustitución o de eliminación o de despeje, por decirlo de alguna forma, son sistemas que son muy útiles en sistemas de 2x2. En sistemas de 2x2 funcionan de maravilla. Pero cuando yo aumento la cantidad de ecuaciones o la cantidad de variables, eso se hace más complicado de manejar. Si ustedes no me creen o si ustedes piensan que no es tan difícil, inténtenlo. Cojan un sistema, cojan por ejemplo cualquiera de los sistemas que he mostrado acá. Bueno, no estos, ya les explicaré por qué no estos, pero cojan cualquier otro sistema con varias ecuaciones y varias variables y traten de aplicar eliminación o traten de aplicar sustitución. Que se puede, se puede. Yo no voy a negar que se puede, pero es mucho más complejo, pienso yo. Pienso yo que es complejo utilizar eliminación y sustitución para sistemas de varias ecuaciones o de varias variables más que 2, por decirlo de alguna forma. Entonces, nuestro propósito es encontrar una técnica que me permita resolver sistemas de ecuaciones lineales en general, de cualquier tipo. Y cuando hablo de cualquier tipo, no me refiero solo a que sean varias ecuaciones y varias variables, sino también a los casos cuando no hay la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Es decir, lo que se conocen como sistemas no cuadrados, como los ejemplos que estaba mostrando acá. Sistemas que no son cuadrados, en general, presentan dificultades para resolverse. Uno espera que siempre sea misma cantidad de ecuaciones que misma cantidad de variables, pero eso en general y en la naturaleza no se da. Entonces, nuestro gran propósito es encontrar un método que me permita solucionar cualquier tipo de sistemas de ecuaciones lineales. Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro propósito. La base de eso, de esa técnica de solución que les voy a mostrar, que vuelvo y repito, es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan, con el cual tal vez algunos de ustedes estén familiarizados, aunque yo creería que no de una manera tan tecnificada como lo estamos haciendo acá. El propósito de ese método se fundamenta totalmente en el concepto de sistema escalonado reducido. Si ustedes miran cuidadosamente los ejemplos
de sistemas escalonados reducidos que hemos visto hasta ahora, lo que primero salta a la vista o lo que más salta a la vista para un ojo agudo es que esos sistemas son los más fáciles de solucionar. Porque cuando uno tiene un sistema escalonado reducido, prácticamente que la solución ya está. Es decir, los sistemas escalonados reducidos son sistemas que se solucionan de inmediato, por decirlo de alguna forma. Uno los ve e inmediatamente dice, mire, ahí está la solución. Esa es la importancia de los sistemas escalonados reducidos, que son sistemas que son muy fáciles de solucionar. Es que decir muy fácil es una subestimación. Es que son sistemas que ya están solucionados prácticamente. El problema es que no todos los sistemas son escalonados reducidos. Más aún, la mayoría de los sistemas de ecuaciones lineales que nos provee la naturaleza no son escalonados reducidos. La mayoría no. Ustedes vieron los ejemplos que mostré, casi que son muy específicos y muy chiquitos los sistemas escalonados reducidos. Pero, y esta es la parte que realmente es interesante y jugosa, pero cuando un sistema no es escalonado reducido, uno lo puede transformar en un sistema escalonado reducido. Ese es el punto clave de la teoría del álgebra lineal. La teoría del álgebra lineal en cuanto a sistemas de ecuaciones lineales se refiere, se basa totalmente en el axioma que nos dice, y eso lo vamos a ver ahorita, que todo sistema de ecuaciones lineales, si no es escalonado reducido, se puede transformar en un sistema escalonado reducido. Ese es el núcleo de todo el álgebra lineal. Ese es el núcleo del método de Gauss-Jordan, precisamente. Que yo puedo coger cualquier sistema y convertirlo en un sistema escalonado reducido. Y cuando lo convierto en un sistema escalonado reducido, se hace muchísimo más fácil de solucionar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo todos? Yo sé que tal vez los estoy aburriendo con esta perorata, pero para mí es importante que la escuchen y para mí es importante que quede grabada, porque esta perorata guarda en sí toda la esencia del álgebra lineal en cuanto a sistemas de ecuaciones lineales se refiere. Todo sistema, y lo repito una vez más, todo sistema de ecuaciones lineales que no sea escalonado o reducido, yo lo puedo convertir en un sistema que sí es escalonado o reducido. Y de esa manera solucionarlo más fácilmente. ¿Sí es claro esto hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Esto es impresionante, a mí me parece que eso es impresionante, eso me parece de las cosas chéveres e interesantes del álgebra lineal. Que yo pueda coger cualquier sistema y convertirlo en esas formas que vimos ahorita, es algo muy interesante. La pregunta es, claro, ¿y cómo lo vamos a transformar? Y para transformar sistemas de ecuaciones lineales, nosotros necesitamos unas pautas. Y esas pautas son lo que se conocen como las operaciones elementales. Y entonces, a continuación, lo que voy a describir son cuáles son las operaciones elementales que podemos utilizar para transformar sistemas de ecuaciones lineales. Y eso es lo que voy a poner en el tablero a continuación.
Esas operaciones elementales que voy a mencionar a continuación son los movimientos que puedo hacer con un sistema de ecuaciones lineales para transformarlo, preferiblemente o con el propósito de transformarlos en sistemas escalonados reducidos. Entonces, de alguna forma, lo que voy a exhibir a continuación son reglas que podemos utilizar o operaciones que podemos utilizar para transformar sistemas de ecuaciones lineales. ¿Pueden leer lo que está escrito en el tablero? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Pueden ver lo que está escrito en el tablero? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Por favor, escríbanlo y voy a entrar a desarrollar la idea. Lo que estoy diciendo aquí es que si a mí me dan un sistema de ecuaciones lineales, yo le puedo aplicar cualquiera de estas reglas, para transformarlo en otro sistema de ecuaciones lineales. En ese sentido, estos son, como les decía hace un rato, los movimientos permitidos a la hora de transformar un sistema de ecuaciones lineales. Algunos de estos movimientos son bastante fáciles de entender. Naturalmente vamos a ejemplificar a continuación. Algunos otros requieren un poquito más de cuidado para entender efectivamente cómo funciona. Naturalmente, en el manejo de estas operaciones elementales vamos a gastar un tiempito. Vamos a gastar un tiempito hasta que ustedes perfeccionen cómo utilizar esas operaciones elementales. Las tres operaciones elementales que se pueden realizar para transformar un sistema de ecuaciones lineales son, naturalmente estoy hablando de la representación matricial. A mí hay gente que me pregunta si es necesario hacer la representación matricial para trabajar todo esto. Realmente no, y yo conozco gente muy avesada que es capaz de hacer todo este proceso sin necesidad de pasar a la representación matricial. Yo sí recomiendo que lo trabajen sobre la representación matricial, porque ahí todo procedimiento que se haga es como un poquito más transparente, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo esto que estoy diciendo por el momento,
así haya gente avesada que pueda hacerlo sin la representación matricial, yo recomiendo que lo hagamos en la representación matricial. Ya después, cuando cojan vuelo, que yo espero que sea pronto, cuando cojan vuelo, ustedes podrán hacerlo si quieren con la representación matricial o sin la representación matricial. Eso es su decisión. Mi obligación es mostrarle como todo el esquema, ya después ustedes mirarán qué es lo que les parece pertinente o qué es lo que les parece que no hay necesidad de hacer. Bien, las operaciones, como les decía, son fáciles de entender, en esencia. Yo puedo coger un sistema de ecuaciones lineales e intercambiar filas. Es decir, coger una fila de la representación matricial y cambiarla por otra fila de la misma representación matricial, intercambiándolas. Por ejemplo, puedo coger la primera fila e intercambiarla con la segunda fila. Ya vamos a ejemplificar ese detalle. Esa es una operación elemental. Esa se entiende, digamos, que fácilmente. La segunda operación elemental es que yo puedo coger toda una fila de la representación matricial y multiplicarla o dividirla por el número real que yo quiera. Es decir, yo puedo coger toda una fila y multiplicarla por un número real cualquiera o dividirla. Esto es redundante para mí, porque cuando yo digo multiplicar, se asume que también puedo dividir, porque una división es en el fondo una multiplicación. Es decir, dividir por 3 es multiplicar por un tercio. Dividir por 10 es multiplicar por un décimo. Yo creo que para eso, o que en eso no hay mucho problema en captar. Esta es otra operación elemental permitida para transformar sistemas de ecuaciones lineales. Y la última propiedad o la última operación, que yo considero que esta es como la más importante, es una operación que aquí se ve rara, pero en el fondo es una operación que ustedes ya han hecho, incluso en este mismo curso. Es cuando hacían eliminación, que lo que hacían era coger toda una ecuación, multiplicarla por un número y sumársela a otra ecuación. En representación matricial, lo que me está diciendo es, coja una fila, multiplíquela por un número y súmesela a otra fila. En ese sentido, ustedes van mirando que esta operación es una operación que está profundamente relacionada con el proceso de convertir sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí son escalonados reducidos. Estas tres operaciones son las operaciones que nosotros podemos utilizar para convertir sistemas de ecuaciones lineales. ¿Me siguen con la idea? ¿Me siguen con la idea hasta este momento? Sí, señor. Sí, señor. ¿Puedo borrar? Esto lo voy a escribir en grande y lo voy a resaltar, porque esto es lo clave en lo que viene de aquí adelante.
Esto que estoy escribiendo acá es una maravilla. Es una maravilla. Es un resultado que se ve tan obvio hoy en día, pero que estoy casi seguro que este resultado o este teorema, solo que no me gusta llamarlo teorema acá, pero este teorema estoy casi seguro que es de Gauss precisamente. Pero bueno, no importa quién lo hizo, digamos que es de Gauss por el momento. Que si no es él, pues no creo que se ponga bravo hoy día por darle crédito por este teorema. Pero lo que sí es fundamental y lo que realmente representa este sistema, este teorema, perdón, es maravilloso, porque es la base para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Es la base del método de Gauss-Jordan, precisamente. Y lo que me dice es que cualquier sistema de ecuaciones lineales, yo lo puedo transformar en un sistema escalonado reducido. Cualquier sistema, no importa la cantidad de ecuaciones, no importa la cantidad de variables, no importa en ningún momento los números o coeficientes que estén ahí, no importa si tiene muchos ceros o poquitos ceros, todo sistema de ecuaciones lineales se puede transformar en un sistema escalonado reducido utilizando solamente operaciones elementales. Es decir, que esas operaciones que les mostré en el tablero anterior es lo único que necesitamos para transformar sistemas de ecuaciones lineales en sistemas escalonados reducidos. Tal vez ustedes en este momento no vean la dimensión de lo que estoy diciendo. Tal vez ustedes en este momento vean este teorema o este hecho, lo voy a llamar hecho, y digan, bah, no dice gran cosa, pero créanme, lo que dice es brutalmente importante. Si esto no fuera cierto, nosotros no podríamos hacer álgebra lineal, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea es, y vamos a ver, y precisamente a lo que voy a dedicar esta segunda parte, es a ejemplificar cómo es de cierto esto de acá, para que ustedes empiecen a verle la gracia a esto y empezar a discutir cómo se utilizan las operaciones elementales para hacer esta transformación que me están pidiendo. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Voy a borrar. Por el momento digamos que es de Gauss, pero siempre díganlo como con duda, porque no estoy seguro si es de Gauss o no, pero es un teorema importantísimo. Voy a empezar a ejemplificar para que vean la gracia de esto. Y voy a empezar, como siempre, con ejemplos sencillos y los voy complicando. Me parece un enfoque pedagógico adecuado. Voy con ejemplos sencillos y los voy complicando y ustedes ven la gracia de todo esto. Y empiezo con el ejemplo tal vez más tontico. Miren este sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. Representación matricial. Ya en este momento empiezo a agilizar. Escalonado reducido. No, señor. No. No. ¿Cuál propiedad falla? Rápidamente. La primera. No, la primera no falla. La segunda. La primera no falla y quiero que revises cuidadosamente porque, mira, en cada fila, el primer elemento distinto de 0 efectivamente es 1. Entonces, la primera propiedad no falla. La que falla es la segunda propiedad. Pero aquí lo importante, como les dije en algún momento, no es cuál propiedad falla,
sino que este sistema no es escalonado reducido. Pero yo quiero transformar este sistema que no es escalonado reducido en uno que sí sea escalonado reducido. Pero para transformarlo, yo necesito o yo solo puedo utilizar las operaciones elementales. Pero aquí es claro qué operación elemental puedo utilizar para convertirlo en un sistema escalonado reducido. Intercambiar filas. Intercambiar las filas. Yo cojo este sistema, intercambio las filas, es decir, la fila primera la pongo en la fila segunda y la fila segunda la pongo en la fila primera. Y cuando hablo de intercambiar la fila es toda la fila, incluido lo que va después de la línea vertical. Es decir, cojo toda esta fila, la pongo abajo, cojo toda esta fila, la pongo arriba. Aquí lo que hice fue intercambiar filas y este sistema de acá sí es escalonado reducido. ¿Sí ven cómo funciona el juego? ¿Sí ven cómo funciona el juego? Sí, señor. Yo cojo un sistema que no es escalonado reducido, le aplico una operación elemental y me queda escalonado reducido. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos claritos hasta ahí? Dense cuenta cómo es de fundamental identificar si es o no es. Porque si ya era escalonado reducido, pues no hay que hacerle nada. Pero si no es escalonado reducido, toca aplicarle alguna operación elemental para convertirlo en un sistema escalonado reducido. Ese es el juego. Ese es el juego. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Como les digo, yo siempre comienzo con ejemplos muy tontos, de esos que ustedes dicen, va, esto es una bobada, estamos perdiendo el tiempo, pero precisamente en esos ejemplos tontos está el núcleo para empezar a desarrollar los ejemplos complicados. Por eso no subestimen estos ejemplos que estoy mostrando acá. Voy con otro ejemplito chévere. No, chévere, sencillo. Lo de los tontos. De aquellos en los que ustedes empiezan a decir, pero qué bobadas estamos trabajando. Pero bueno, por lo menos que estas bobadas queden completamente claras. Miren este otro sistema. ¿Lo ven? Sí. Escalonado reducido. No. ¿Qué propiedad falla? La primera. Primera. De una a la primera. De una a la primera. Miren, con el tiempo voy a dejar de preguntar qué propiedad falla y simplemente voy a decir, ¿escalonado reducido o no? Y más le vale que la respuesta sea correcta. Este no es escalonado reducido. Pero nuevamente, yo puedo coger este sistema y aplicándole una operación elemental, convertirlo en un sistema que sí sea escalonado reducido. En este caso, ¿cuál es la propiedad elemental que me permite hacer eso? Dividir. Cojo toda esta primera fila, la divido por 2.
Espero que sea claro esto. Y me queda 1, 0, 10, 0, 1, 30. Y esta sí es escalonada reducida. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro hasta acá? ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas hasta acá? Asumo que no. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones lineales que no es escalonado reducido, pero le aplico una operación elemental e inmediatamente me queda escalonado reducido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos con un ejemplito un poquito más interesante. ¿Les parece? Porque estos son como bobos. Estos son los ejemplos bobos. Pero son los ejemplos que dan cuenta de cómo funciona. Son como los pasitos iniciales. Vamos a empezar a hablar de algo más interesante. ¿Ven todos el sistema? Sí, señor. Representación matricial. ¿Escalonado reducido o no escalonado reducido? ¿Sí o no? No, señor. No. No voy a preguntar qué propiedad falla, porque aquí yo creo que falla un montón de propiedades. Pero, claro, no es escalonado reducido. Esas de las cosas que deben empezar a identificar rápido, cuando no es escalonado reducido. Pero yo puedo coger este sistema y convertirlo en un sistema que sí es escalonado reducido, utilizando una operación elemental. Miren la operación elemental. Multiplico fila 1 por 2 y se la sumo a la fila 2. No me quedó espacio para escribir el resultado. O bueno, me va a quedar muy chiquito. Espero que no tengan problema con eso. Si lo tienen, yo les acerco para que lo puedan ver clarito. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿no es sumárselo a la otra fila? ¿No sería sumárselo a la primera fila? ¿Multiplicar por la primera fila y sumárselo a la misma primera fila? ¿O cuál? No, profe, usted ha escrito que multiplicar una fila y sumárselo a la otra fila. Sí. Parece que multiplicar a la segunda fila y sumárselo a la segunda fila. No. Leen cuidadosamente. ¿Qué dice acá? Ah, es que no había estado borroso, profe. Solo veía 2. Multiplico fila 1 por 2. Ya después le vamos a poner una simbología a esto. Ya después vamos a una simbología. Pero aquí lo escribo completo. Multiplico la fila 1 por 2 y se la sumo a la segunda fila. Hay un detalle acá que es muy importante que tengan en cuenta en este tipo de operación elemental.
Esta es una operación elemental que no afecta a la fila que se está multiplicando. Solo afecta a la fila a la que se está sumando. Me explico, para que lo vean cuidadosamente. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Queda. A ver si alcanzan a verlo bien. Yo cojo esta fila y la multiplico por 2. Entonces me queda 2, 0, 40. Y luego eso se lo sumo a la segunda fila. Y es la segunda fila la que se va a modificar. Es decir, en esta operación, la primera fila queda exactamente igual. Multiplico fila 1 por 2, se la sumo a la segunda fila, pero la primera fila queda igualitica. La segunda fila sí se modifica. Ah, bueno, esto no es escalonado reducido. Entonces, ¿cómo lo miro? ¿Cómo lo miro rápidamente? Yo digo lo siguiente, y voy a ponerlo por acá. Aquí tengo el 2, por el que voy a multiplicar. 2 por 1, 2. Más menos 2, 0. Pongo 0 acá. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Queda esto acá. 2 por 20, 40. Más 10, 50. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Y dense cuenta cómo aplicando esta propiedad, este de acá sí me quedó escalonado reducido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Ejemplos tontos, ejemplos sencillos, ejemplos bobos, porque son bobos por varias razones. La primera es porque tiene poquitas ecuaciones y poquitas variables, es de 2 por 2. Entonces, digamos que acá no hay como mayor misterio. Y la segunda razón es porque el sistema yo lo escogí muy sencillo, muy inmediato de convertir. Vamos con un ejemplo que no es tan inmediato de convertir. Y luego vamos con un ejemplo, si nos da el tiempo, de algo un poquitico más grande. Si no nos da el tiempo hoy, lo continuamos la próxima clase. Pero quiero hacer uno no tan tonto, pero pequeño, para que vean la idea. Miren este sistema. Escribo el sistema primero. ¿Sí ven el sistema? Sí, señor. Sí, profe. Aquí voy a empezar a meter simbología. Que la simbología es la que hace realmente claro este procedimiento. No es escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? Yo creo que es obvio que no es escalonado reducido. Viola tantas reglas de los escalonados reducidos que no sabría ni siquiera por dónde empezar. Por lo menos Profe, la tengo una pregunta. dime, ¿Por qué si es 2x1 abajo está 2x2? porque soy muy Allá. torpe. Excúsame, porque soy muy Tranquilo. torpe. Gracias. Listo, pues. Bien. Entonces, yo quiero convertir esto en
un sistema que sí sea escalonado reducido. Pero el punto acá es que yo no puedo hacer eso en un solo paso. En un solo paso, yo no puedo hacerlo. Utilizando una sola operación elemental, yo no puedo. Pero es que nadie me dijo que yo tenía que utilizar solo una operación. En los ejemplos anteriores, con una operación bastaba, pero habrá ejemplos, y cuando esto se complique van a ser mucho más notorios, donde no basta con aplicar una sola operación elemental, sino que toca aplicar varias operaciones elementales. Quiero que me sigan en el ejemplo. Quiero que me sigan en el ejemplo. Y quiero que miren la notación que utilizo. Yo cojo la fila 1 y la voy a multiplicar por un medio. ¿Sí ven la notación tan sugestiva que estoy utilizando? Cojo la fila 1 y la divido por 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Me siguen hasta ahí? Debí haber puesto algo más corto. Cuando hago esto, esto me queda 1, 0, 15. Y la segunda fila, no le he hecho nada. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Señor. Acá no es escalonado reducido. ¿Me siguen hasta ahí? Señor. ¿Qué hago a continuación? Miren la notación. Miren la notación. Creo que con este ejemplo nos va a tocar concluir. Pero miren cuidadosamente la notación. Ahora, voy a coger la primera fila, la voy a multiplicar por menos 4 y se la voy a sumar a la segunda fila. Entonces me queda menos 4 por la fila 1 más la fila 2. Y esto lo voy a poner en la fila 2. Esto es otra operación elemental. Multiplicar una fila por un número y sumársela a la otra fila. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, cuando hago esa operación, voy a quitar esto de acá, voy a quitar esto de acá, la voy a poner aquí abajo. Esto me queda. No olviden que la fila que se multiplica no se afecta. Y entonces aquí escoger menos 4 por esta fila y sumársela a la otra. Entonces es menos 4 por 1 menos 4 más 4 da 0. Menos 4 por 0 da 0. Más 8 da 8. Y menos 4 por 15 da menos 60. Más 80 da 20. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Sí, profe. ¿Ya está escalonada reducida? No, No. no, señor. Pero si yo cojo esta matriz y cojo la segunda fila y la multiplico por un octavo, me queda 1, 0, 15,
0, 1, y 1 octavo por 20 son 20 octavos, que son 10 cuartos. Que son 5 medios. ¿Sí quedó escalonado reducido? Sí, señor. Sí, señor. Y ya ganamos. Y ya ganamos. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, Ajá. ¿podría volver a repetir el segundo paso, en el que se multiplica por -4? Sí, listo. Esta siempre es la operación que es a veces un poquitico más complicada de entender. Entonces nos toca mirar ejemplos y todo eso, pero la idea acá es, yo cojo la fila 1, la multiplico por -4 y se la sumo a la segunda fila. Entonces, la idea es, cojo este -4, lo multiplico por cada componente de la fila y luego se la sumo cada componente a la segunda fila. Entonces es -4 por 1 da -4, más 4 da 0. -4 por 0 da 0, más 8 da 8. Y -4 por 15 da -60, más 80 da 20. Y entonces, al aplicar esta operación, la segunda fila se me modifica de esta manera. ¿Sí me hago entender? Listo, profe. Sí, ya entendí, gracias. Bien. Para cerrar. Dense cuenta de la estructura de esto. La estructura de esto es, a mí me dan un sistema de ecuaciones lineales que si no es escalonado reducido, lo tengo que convertir en un sistema escalonado reducido. Para convertirlo, yo solo puedo utilizar las 3 operaciones elementales. Naturalmente, y esa es la dificultad que vamos a empezar a evidenciar, creería yo a partir de la próxima clase, es identificar cuál operación elemental y en qué momento la debemos utilizar. Y precisamente lo que trata de hacer el método de Gauss-Jordan es sistematizar cómo utilizar las operaciones elementales para realizar esa transformación. Pero claramente eso es práctica y práctica y más práctica, y eso es lo que yo quiero intentar hacer la próxima sesión de clase. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Listo. Entonces, dejemos así. Yo quería dejar tarea hoy, pero prefiero dejarla cuando ya tengamos más estructura. Ah, por cierto, no se vayan a ir todavía. No hemos hablado de cuándo es el primer parcial. Yo tengo planeado el primer parcial para la 5ª semana. Esta es la 3ª semana. Entonces, la 5ª semana sería dentro de 15 días y naturalmente el parcial tiene que hacerse en la clase de 2 horas, es decir, que sería exactamente dentro de 15 días el primer parcial. Estamos hablando de la fecha del 7 de septiembre. Anótenlo, por favor. 7 de septiembre, parcial 1. El parcial 2 va a ser en la 10ª semana. Entonces, ustedes hagan sus cuentas, ya después les especifico la fecha con más cuidado, pero eso ya sería el segundo parcial. Pero el primero es dentro de 15 días. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, Pero tú dijiste que
el segundo parcial es como en la 10ª semana, ¿verdad? Sí, señor. Creo que eso cae un 12 y creo que es festivo. Bueno, si no se puede la 10ª, entonces se hace la 11. ¿Listo? Revisemos con cuidado eso para la próxima clase. Pero si no se puede la 10ª, lo hago la 11. ¿Listo?